Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio iniciado el lunes anterior, titulado Jesucristo regresa. ¿Estás preparado? Parte 2. Estamos en Tito 2, del 12 al 14. Y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Enseñándonos, ¿quién? ¿Quién nos enseñó? Pues Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, que descendió del cielo hasta aquí a la tierra, a través del nacimiento virginal, que ya conocemos nosotros la historia. Entonces vino y nos enseñó y nos mandó a no amar las cosas del mundo. Es decir, a no vivir de acuerdo al entorno social y cultural que nos rodea, sus modas, costumbres y tradiciones. Eso no es de Dios, eso es del mundo. Leemos en Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no vivir como viven los mundanos, impíos, que no conocen ni temen a Dios, no adoptar su forma de vida, sino vivir conforme a las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dio. En Filipenses 3:20 y 21, leemos que la iglesia es peregrina en este mundo. El cristiano, nosotros, somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, que las cosas de este mundo no nos atrapen, no nos enreden, no nos distraigan, no nos hagan cambiar nuestra forma de vivir en temor y obediencia a Dios, ¿verdad? Dice Filipenses 3:20-21, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Usted y yo debemos estar firmes en nuestra convicción de que el Señor Jesucristo cumple sus promesas. Y una de ellas es venir nuevamente a la tierra a buscarnos. No vendrá hasta aquí, no pondrá sus pies hasta aquí al suelo. Se quedará en las nubes, dice su palabra bendita, ¿verdad? Y de allá hará el llamado con voz de arcángel, dice, con trompeta de Dios. Aleluya. Eso debe ser lo que usted y yo estemos esperando, ¿verdad? Esperando al Señor. Entonces, la iglesia se va a donde pertenece, al reino de los cielos.
Dice el 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Usted con esta naturaleza humana, yo con esa naturaleza humana, no podemos habitar los cielos. Tenemos que ser transformados, tener nueva naturaleza para poder habitar el reino de los cielos. Así es que nuestra ciudadanía, nuestra vivienda, como dice Filipenses 3:20, es en los cielos. Amemos el cielo, amemos ir allá, estar allá con nuestro Señor Jesucristo. No amemos las cosas terrenales porque ya leímos que el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él, dice su palabra bendita, ¿verdad? Seguimos entonces con Tito 2, versículo 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Dice, esperando aquella esperanza bienaventurada. O sea, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que viene por nosotros, su iglesia. También le conocemos como el arrebatamiento. Ahí lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? El arrebatamiento. ¿Cómo está usted esperando? ¿Cómo usted se prepara para ese encuentro con su Salvador? Con Jesucristo bendito, nuestro amado Dios y Señor, aleluya. Fíjese que en San Mateo 25, capítulos del 1 al 4, vamos a estar leyendo los versículos pues que se refieren a este estudio, ¿verdad? San Mateo 25, del 1 al 4, del 6 al 8, del 10 al 12. Este es el pasaje, la parábola de las 10 vírgenes. Usted ha escuchado esta enseñanza del Señor Jesús. Y dice Mateo 25, del 1 al 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Gloria a Dios. Está comparando el Señor Jesús el reino de los cielos que viene, ¿verdad? Viene Él a buscarnos con 10 vírgenes que tomando sus lámparas, dice, las 10 vírgenes tomaron sus lámparas, cada una con su lámpara, salieron a recibir al esposo. Es lo que usted y yo debemos estar haciendo, esperando, ¿verdad? Esperando que el esposo venga a traernos, a buscarnos y llevarnos. Pero mire cómo dice, y las 5 de ellas, o sea, de esas 10, 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 fatuas. Usted puede buscar en el diccionario, ¿verdad? El significado de la palabra fatua. Fatua. Entonces, 5 prudentes, 5 entendidas y 5 fatuas, 5 que no tomaron las cosas en serio, tomaron su vida espiritual en serio. En la Biblia hay mucha simbología y debemos de saber cuándo es símbolo y cuándo es la realidad. Aquí en este pasaje dice que las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Esta es una figura. La Biblia se interpreta a sí misma. Dice que las
prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Bien, ¿qué dice la Biblia respecto a la lámpara, al aceite y al vaso? Dice la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Pero antes, permítame. Lámpara. La lámpara en la Biblia se refiere a la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, y hay otros pasajes que usted puede muy bien buscar en su Biblia, que ahí los va a encontrar. También dice que el aceite es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Representa o símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y el vaso o recipiente somos nosotros. Es nuestro cuerpo que se transforma en templo del Espíritu Santo, vasija o recipiente. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:4, y es lo que íbamos a leer. Dice la palabra de Dios que escudriñemos la Biblia, ¿verdad? Escudriñemos la Biblia. Usted y yo, gracias a Dios, ya tenemos 25 videos subidos, ¿verdad? 25 videos subidos y podemos encontrar también ahí los estudios que se refieren a estos temas de santidad. Entonces dice Primera de Tesalonicenses 4:4. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Que cada uno se mantenga, ¿verdad? En esa santidad que el Señor Jesucristo nos dio. Porque Él es el que nos santifica. Él es el que nos justifica también, ¿verdad? Entonces, que cada uno de nosotros sepamos tener nuestro vaso en santificación y honor. Entonces, cuando en la Biblia leemos de vaso, como en este caso de Tesalonicenses, se refiere a nosotros mismos, porque usted y yo, dice Efesios, que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, guardémonos en santidad para que el Espíritu Santo esté, pues, complacido de estar en nosotros, ¿verdad? En la antigüedad los sacerdotes ungían con aceite a los escogidos de Dios, como el caso de David, ¿verdad? El rey David. Antes de ser rey, Dios lo escogió para ser rey, el segundo rey de Israel, el más joven de los hijos de su papá, y a él Dios lo tenía ya presente para ser escogido para ser el próximo rey de Israel, y mandó allá al profeta Samuel, ¿verdad? A ungirlo. Entonces, con aceite ungió de parte de Dios el profeta a David con aceite. Entonces, derramó el aceite, si usted lo busca, lo encuentra, derramó el aceite, dice, sobre la cabeza de David. A esto se le llama unción con aceite. Ahora la unción la hace Dios sobre nosotros. Ningún sacerdote, ningún pastor, ninguna persona aparte de Dios nos puede ungir, sino Dios mismo envió su Santo Espíritu a nuestras vidas. Y vemos muy bien que en el Pentecostés, el día del Pentecostés, Dios envía su Santo Espíritu, lo derrama sobre la iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva.
Entonces, la unción para la iglesia ya no es el aceite, porque ya no hay símbolos. En el Nuevo Testamento ya no hay símbolos. Ahora es el Espíritu Santo morando en nosotros. Eso lo vamos a encontrar en Hechos. En Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, que estaban juntos y en la misma unidad, en el mismo sentir, ¿verdad? Orando o escuchando la predicación, todos estaban en el mismo sentir. Por eso dice unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio. Qué ruido el que sería, ¿verdad? Un viento recio que corría, el cual hinchó, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos muy bien que esto estaba profetizado, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando eran acusados de estar ebrios, el apóstol Pedro se levanta y hace mención de la profecía de Joel. Y dice el versículo 17 y 18, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esa es la unción ahora que tenemos nosotros. Ese es el aceite que en la antigüedad se derramaba en la cabeza de los escogidos de Dios. Hoy es el Espíritu Santo de Dios que es sobre nosotros. Entonces, no perdamos el enfoque. La lámpara es la palabra de Dios, el vaso es nuestro cuerpo, nuestro ser entero, y el aceite prefiguraba el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y mire que dice 1 Juan 2, 20, 27 y 28. Mas vosotros, dice el apóstol Juan, tenéis la unción del Santo. Claro que sí. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra a morar en su vida. Usted se convierte en ese momento templo y morada del Espíritu Santo de Dios, porque ha sido derramado en su vida. Y sigue diciendo, la palabra de Dios, en el versículo, perdón, en el Evangelio de 1 Juan 2, 20, 27 y 28. Pero la unción, hablando de la unción que vosotros habéis recibido de Él, de Dios, mora en vosotros, o sea que vive en nosotros. Y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira. Así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Amén. Cuando usted abre la Biblia, después de orar, empieza a leer, se le despejan todo aquello que le impide ver con claridad el mensaje divino. Esa es la enseñanza que el Espíritu nos da, la guía que nos da cuando estamos leyendo la Biblia. Eso es maravilloso, maravilloso que el mismo Espíritu Santo de Dios nos guíe, ¿verdad? Nos enseña. El Señor Jesús dijo que a eso venía el Consolador, ¿verdad? A enseñarnos de Jesús. Entonces, la unción que nosotros como iglesia tenemos en la actualidad es el Espíritu Santo de Dios.
Dice el versículo 28, y ahora, hijitos, perseverad en él. Mantengámonos en nuestra fe en Jesucristo, para que cuando apareciere, dice, cuando venga el Señor, en el arrebatamiento, tengamos confianza y no seamos confundidos, o sea, avergonzados de él en su venida. Claro que no. Claro que no. Si estamos viviendo conforme a su voluntad, esperando con ansias su venida, usted y yo, claro que usted y yo vamos a ser arrebatados en las nubes, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo la palabra del Señor ahora siempre en San Mateo, versículos 6 al 8. Siempre hablando de las 10 vírgenes. Las vírgenes entonces, 5 prudentes, 5 insensatas, 5 tomaron lámpara y aceite en sus vasos, y las otras 5 solamente tenían lámpara, no tomaron consigo aceite, ¿verdad? Entonces, ya vimos que la palabra de Dios, la Biblia, interpreta que la lámpara es la palabra, y el vaso es el ser humano convertido a Cristo, y el aceite pues prefigura el Espíritu Santo de Dios. Entonces en el versículo 6 al 8 dice, y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y mientras que ellas iban a comprar vino, el esposo, versículo 10 al 12, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. ¿Qué estamos viendo aquí? Todas tenían conocimiento de la palabra de Dios, porque dice que tomaron sus lámparas. Tenían conocimiento, habían escuchado la palabra. Quizá hasta la habían leído varias veces en la Santa Biblia, ¿verdad? Escudriñaron la Santa Biblia. Todas tenían lámpara. Las imprudentes, como ya vimos, no tomaron aceite en sus vasos. ¿Qué dice que prefiguraba el aceite? El Espíritu Santo. No tenían una vida espiritual. Aunque conocían la palabra de Dios, no tenían vida espiritual. Si nuestra vida espiritual consiste en solo oír la palabra de Dios y no vivir conforme a ella, no estamos viviendo conforme al Espíritu. Es decir, que no somos espirituales, sino que nuestra vida es conforme al mundo y conforme a la carne, sin frutos espirituales. Lámpara sin aceite es una vida sin consagración a Dios, sin santidad. Todo lo contrario sucede con las prudentes. Tenían sus lámparas con aceite, pues conocían, oían la palabra de Dios y la ponían en práctica. O sea, vivían conforme a ella, porque su fe las movía a obedecerla. Es importante que usted y yo sepamos, como dice Romanos capítulo 2, versículo 13,
porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. No solo basta oír, no solo basta recitar la palabra de Dios, memorizarla, no, es vivir conforme usted ha conocido la voluntad de Dios. Ese es el cuadro que miramos en las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las insensatas, al tener palabra de Dios nada más, sin vivirla, recuerda el pasaje que está en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Perdieron la salvación. Porque lo que fueron a buscar, dice, y no encontraron, porque claro que el Espíritu Santo lo da Dios y ningún hombre. Ya leíamos allá, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento los sacerdotes derramaban el aceite para ungir. Pero a la iglesia el mismo Dios, aleluya, el Dios del cielo, derramó su Santo Espíritu y todo aquel que se convierte a Cristo en ese momento es ungido de parte de Dios con su Santo Espíritu. Apocalipsis 3:20 lo dice claramente, ¿verdad? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Ahí está, mire, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Plena comunión. Entonces, vámonos con el grupo de las vírgenes prudentes. No basta solo oír, solo saber la palabra. Tenemos que ser hacedores de ella, como Dios manda. Hemos estudiado el Sermón del Monte. Hemos estudiado la ley real, ¿verdad? Los mandamientos del Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, dice, ¿ah? Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, ahí está. Mas yo os digo, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Ese mas yo os digo es un mandamiento que debemos de poner atención y ponerlo por obra, ¿verdad? Porque si no somos hacedores de la palabra de Dios, ya Romanos 2:13 dice claramente que no son los oidores, los justificados. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios que estamos estudiando, Tito 2, ahora versículo 14, dice, perdón, versículo 13, esperando a qué esperanza bienaventurada. Ya vimos que la esperanza bienaventurada en la Biblia se conoce como el arrebatamiento. Arrebatamiento. No permita, no deje que nadie siembre dudas en su mente, en su corazón. Jesucristo prometió y Él es Dios para cumplirlo. Él nunca falla su palabra. El cielo y la tierra pasarán, dice, mas mi palabra no pasará. Aleluya. Entonces sigamos esperando, sigamos confiando. Y si viene la muerte, pues igual. Nuestra alma vuela a la presencia de Dios y nuestro cuerpo se queda aquí, esperando nuevamente que nos juntemos alma y cuerpo para en la resurrección de los muertos e irnos juntamente a la presencia de Dios, ¿verdad? Transformados, como ya leíamos, transformados a la imagen del cuerpo de Cristo resucitado. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 14, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo. Dice, esperando la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros. Nosotros somos la causa de la muerte del Señor Jesús. Ya lo estudiamos aquí también en estos bíblicos escudriñando la Santa Biblia. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, rescatarnos, ¿verdad? Librarnos de toda iniquidad, de todo pecado. Allá leíamos también en Daniel 9, ¿verdad?
que Él iba a expiar toda iniquidad del pueblo. Aleluya. Qué preciosos los estudios que hemos subido a la plataforma. Y limpiar, dice, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Oye? Celoso de buenas obras. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las obras espirituales. Que nadie venga y nos diga para qué lo haces, por qué lo haces. Usted ha leído la palabra de Dios y sabe que es mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, la ley del amor, ¿verdad? Que debemos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Y el amor no hace mal a nadie, dice la palabra, y es cierto. Entonces, dice aquí que debemos ser celosos, ocuparnos de las buenas obras, ¿verdad? Allá en Santiago leíamos también, ¿verdad? Las buenas obras. Mateo 25:31 también leímos, estudiamos las buenas obras. Él dice que vino y limpió en el lavacro del agua por la palabra. Vamos a verlo. Efesios 5:25-27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo nos amó el Señor? Muriendo por nosotros, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por ella, dice, muriendo por nosotros, derramando su preciosa sangre para redimirnos, como el Cordero Pascual, ¿verdad? Allá en Egipto, para el rescate de los primogénitos. Así el Señor Jesucristo vino, derramó su sangre para rescatarnos a nosotros con su propia sangre. Él es el Cordero de Dios, como también ya lo estudiamos. Dice, para santificarla. ¿Oyó? Es Él quien nos santifica. Por eso no estamos de acuerdo con el estudio con el pasaje que presenta la Reina Valera del 60. Ya lo leíamos allá en Tesalonicenses 4:4. Dice que cada uno tenga a su esposa, dice, en santificación y honor. Jamás el hombre va a santificar a la mujer, jamás. Dios es quien nos santifica. Es Dios quien hace la obra. ¿Verdad? Entonces, aquí dice que Él vino a santificar a la iglesia con su sangre preciosa, limpiándola, dice, en el lavacro del agua por la palabra. Ahora ya no hay agua en el lavacro, ahora está la palabra bendita de Dios. Allá dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí dice claramente que la palabra de Dios, la que a usted y a mí nos hace cambiar los malos pensamientos, los malos deseos, las malas intenciones por cosas buenas, por cosas que agradan a Dios, ¿verdad? Eso es un hecho, que usted leyendo la palabra de Dios es transformado. Ya no es igual, ya se está renovando y se conforme el conocimiento que va adquiriendo. Usted va renovándose, va adquiriendo la forma de un cristiano genuino. Pero es la obra que el Señor Jesús hizo. Santificó a la iglesia, nos santificó a usted y a mí. Si ya usted ya aceptó a Jesucristo como su Salvador, usted es hecho santo. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado, ha sido limpiado, como dice aquí la palabra de Dios. Primero de Juan 1:7b dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre que derramó en la cruz del Calvario. ¿Y cómo vamos a mantener esa limpieza? Leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Creyendo en la palabra de Dios y obedeciendo esa bendita palabra de Dios. Dice en el lavacro del agua por la palabra. Ya no es agua, lo que ahora es la palabra. Ya la palabra sustituyó al lavacro que había en el antiguo pacto, ¿verdad? Por eso decimos que el bautismo de agua ya no corresponde, dice la epístola de Pedro, ¿verdad?
Ahora el bautismo que corresponde es el que salva, dice, no el que quita las inmundicias de la carne, dice, ¿verdad? O sea, ha escuchado ese estudio también. El versículo 27. Nos ha santificado, dice, nos ha limpiado para presentarnos ante Él. Para presentarse la gloriosa para sí, dice, ante Él. Nosotros tenemos que comparecer ante Él limpia, iglesia limpia, iglesia santa, ¿verdad? Gloriosa, dice. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, dice, mire, versículo 27, Efesios 5, 27. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así nos quiere encontrar el Señor. Gloriosa la iglesia, sin mancha ni arruga de pecado. ¿Oyó? Sin mancha ni arruga de pecado, sino santa, pura. Hay un himno precioso que me gusta mucho la letra, dice ya casi al final, yo sé que Cristo volverá y entonces quiero pura estar, sin manchas ante mi Jesús, lavada en la sangre de su cruz. Mire qué lindo. Es el lindo lema que tenemos en este canal. Yo sé que un día Él regresará. Jesús viene por su iglesia. Anhelemos esa pureza. Tomemos no solamente la lámpara, sino que el aceite que Dios ha derramado en nuestras vidas, démosle lugar que obre en nuestras vidas. Cuerpo, alma y espíritu consagrados para Dios. Una vida consagrada a Él. Una vida de santidad. Una vida que cuando Él venga no sea reprochada. No nos reproche nada el Señor. No nos diga, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino tibio. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Guardémonos de que el Señor nos diga así. Las vírgenes fatuas regresaron, pero la puerta, ¿qué? Ya estaba cerrada. Y empezaron a tocar la puerta. Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y él desde adentro respondió, no os conozco, oh Señor bendito. Cuidémonos, procuremos que el día que el Señor venga a buscar a su iglesia, estar listos, estar preparados para irnos con Él en el arrebatamiento, que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estemos vivos, dice su palabra, que juntamente subiremos al encuentro con Él en las nubes, y así estaremos con Él, porque el mismo Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia, el mismo Señor Jesús regresa, ya lo dijo San Juan 14, 1-3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza bienaventurada. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, que Jesucristo regresa. Esperémoslo en santidad. Esperémoslo no amando al mundo, ni las modas del mundo, ni las tradiciones del mundo. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay palabra de Dios para que usted no esté en ceguera espiritual y sepa que lo que está haciendo o le agrada a Dios según la palabra de Dios o le es desagradable. Y si le es desagradable, póngase un alto y retorne. Retorne a la senda antigua, como dice Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y volved por él. Volvámonos a las escrituras, como dice Martín Lutero. Volvámonos a la Biblia, leamos la Biblia
pero a la par de ella vivamos también conforme a sus enseñanzas. Porque como leímos en Romanos 2:13, no son los oidores, sino los hacedores. Lámparas encendidas y con aceite en los vasos. Así que nos encuentra el Señor Jesucristo para estar prestos e irnos con Él a las bodas del Cordero. Aleluya. Hasta aquí dejamos este estudio, esperando en el Señor Jesucristo, que sea de gran bendición para usted que escuche. Y le pido un favor, que me comente para saber yo que usted está siendo bendecido, ¿verdad? Con la palabra de Dios y con más ánimo y con más gozo, pues seguir con estos estudios preciosos que el Señor Jesucristo nos permite, nos ayuda, ¿verdad?, a hacer. Así es que bendiciones y hasta el próximo lunes, si Dios lo quiere. Aleluya. Amén. Mi fe está puesta en Jesús, solo en su sangre